Muy buenas, nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos. Y hoy nos visita Adriana Yanco, una grandísima profesional y una excelente persona. Hola Antonio, Un placer contar contigo, Adriana, en el Club de los Poetas Muertos. gracias. Eh, bueno, vamos a presentar a esta grandísima profesional que bueno, es muy reconocida a nivel mundial, pero vamos a ir diciendo algunas cosas sobre ella. Podemos decir que es una fonoaudióloga, es fonoaudióloga por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en fonoaudiología por la Universidad del Museo Social Argentino, la UNSA, especializada en neurolingüística y en neuropsicología. Es la directora de NAPAM, es encargada del área de fonoaudiología y neuropsicología de Nuevo Hogar de la Comunidad, Ledor Bador, y tiene algunas publicaciones como son El arte de jugar en la revista EMA, Sacándole el jugo a la memoria en la revista EMA, Caso clínico en la revista argentina de gerontología y geriatría, Aciertos y errores en la rehabilitación de un paciente con afasia severa crónica, y un capítulo llamado Alteraciones de la deglución en el adulto mayor, dentro de la participación interdisciplinaria, fonoaudiología en geriatría, en el programa PROCAM. Ha participado en infinidad de congresos. Eh, Quiero decirte, Adriana, que tienes una trayectoria muy importante y que eres una grandísima profesional. Bueno, gracias. Y hoy vamos a hablar de afasia, como digo yo, la gran desconocida. Eh, pero antes de empezar con esta temática, me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a ser fonoaudio- fonoaudióloga y especializarte concretamente en afasia? Bueno, llegué un poquito sin pensarlo a la carrera de fonoaudiología. Revisé un manual de carreras, elegí fonoaudiología porque me pareció interesante. En esa época, para entrar a la Universidad de Buenos Aires, había que rendir un examen de ingreso. Así que, como tenía miedo de no entrar, me anoté en el profesorado para niños con hipoacusia y sordera. De hecho, empecé. Y una vez que me enteré que había entrado en la carrera de fono, bueno, continué con fono. Y con respecto a la fascia, también llegué un poco de casualidad. Antes de recibirme, quería tener experiencia clínica. Me daba mucho miedo recibirme y no haber hecho nada de práctica. Así que pude entrar al Centro Neurológico del Hospital Francés a hacer una concurrencia. No habían residencias tampoco en esa época y atendía a niños y adultos con daño neurológico. Y rápido, rápido, rápido me di cuenta que lo mío eran las personas adultas y que quería estudiar y saber más de afasia. Así que así fue. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que a lo largo de tu carrera como fonoaudióloga, eh, sobre todo en lo que es el aspecto de las personas que padecen afasia, te hayas encontrado? Sí, bueno, en su momento atendí a Vero Perdomo. Vero Perdomo es una modelo argentina, modelo, conductora, actriz, que tuvo una ACV. A los pocos meses yo la estaba atendiendo y ella tenía muchas dificultades para comunicarse. Y entonces estábamos haciendo una tarea en que ella tenía que poder decirme qué era lo que yo le mostraba. No me acuerdo qué le mostraba, pero ella tenía que denominar.
Y entonces me dijo una sola palabra que era modelo. Yo en ese momento tardé en darme cuenta qué es lo que me estaba diciendo y ella estaba haciendo una broma. Ella estaba usando la idea esa de que las modelos son lindas pero no son inteligentes. Y bueno, ahí un poco como que empecé a darme cuenta de la importancia del humor para salir de situaciones difíciles, para usarlas en la rehabilitación y bueno, también te diría en la vida. Pero bueno, fue una anécdota que me acuerdo siempre. Y de hecho ella misma, cuando terminó el tratamiento, había preparado una charla testimonial para difusión de lo que es la fascia. Y la ayudé a adaptar el texto porque hacía falta que lo que ella quería decir lo pudiera decir porque tenía todavía y sigue Claro, teniendo algunas limitaciones. Y de lo que ella había escrito, algo que me pegó fuerte fue que antes de la ACV ella le pedía a Dios tener salud, porque todo lo demás se lo iba a poder proveer ella misma. Y que a partir de la ACV descubrió que lo que ella pedía era amor, que lo tenía, y porque eso realmente era lo que le había permitido salir adelante. A mí me llegó mucho esta idea y te digo, en la actualidad estoy atendiendo a otro paciente que tiene afasia, que ya está escribiendo su libro para un testimonio de su vida, y escribió algo que se emparenta y que se asocia directamente, y él puso que después de la ACV descubrió el amor pleno y que, bueno, eso es lo que le da fuerza, ¿no? vale. Como la importancia del amor por encima de otras cosas. Adriana, entrando ya en la temática de la entrevista, ¿cómo podríamos definir la fase? La afasia es un término médico que significa pérdida del lenguaje y consiste en una perturbación del lenguaje con fines comunicativos en los que las personas tienen dificultad para expresarse o para comprender mensajes que van a través de palabras oídas, a través de palabras habladas, a través de gestos. La fascia se suele dar más en adultos que en niños. Bueno, en niños se da poco, y en adultos es mucho más común. Para pensar en la fase, además de esta perturbación del lenguaje que te dije, tiene que haber un daño cerebral adquirido. Por lo tanto, otras perturbaciones del lenguaje de otro origen, como enfermedades congénitas, quedarían fuera de la definición de afasia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que una persona tiene un cuadro de afasia? En algunos casos es muy claro y evidente porque no puede hablar, directamente hay mutismo o dice algunas poquitas palabras con mucho esfuerzo, o no comprende, y bueno, ahí es muy claro, pero en otros casos es mucho más sutil. Por ejemplo, podemos pensar en una afasia cuando hay dificultad para recuperar palabras, que es el síntoma más común de la afasia, que es la anomia, o cuando producen una palabra por otra, entonces dicen blanco por negro, grande por chico, o cuando tienen dificultad en organizar una oración y hay frases cortitas, bueno, o fallas de comprensión más leves. Por ejemplo, pueden mantener una conversación cotidiana sobre temas comunes, pero cuando hablamos de algo más abstracto o menos frecuente presentan alguna dificultad. ¿Con cuántos tipos de afasia nos encontramos? Uy, con unas cuantas, Unas cuantas, ¿no? unas cuantas. Desde la perspectiva del enfoque clásico, se asocian, según cómo se asocian los síntomas, tenemos diferentes tipos de afasia.
Perdón. Tenemos la afasia sensorial o de Wernicke, la afasia de Broca, las afasias transcorticales, sensorial y de Wernicke, la afasia global, nominal, de conducción, es decir, hay diferentes tipos de afasias de acuerdo al conjunto de síntomas que tienen las personas. ¿Es común padecer afasia? ¿Suele ser común? Pues Sí, 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 sí. Cuando hay un daño cerebral es bastante frecuente y de hecho frente a un daño cerebral eh, la fascia suele aparecer y si la persona con afasia no presenta una discapacidad motora, es posible que pase inadvertida, que la gente no se dé cuenta y que crea que tiene alguna otra dificultad, porque es poco conocida. ¿cuál es el origen de la afasia? ¿Cuál sería? Y siempre tiene que ver con un daño cerebral adquirido. Por lo tanto, lo puede provocar diferentes enfermedades que provoquen un daño cerebral, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, un traumatismo encefalocraniano, un tumor cerebral, enfermedades neurodegenerativas. Los accidentes cerebrovasculares son la causa más frecuente de la afasia y es la primera causa de discapacidad en el adulto. Pueden ser de tipo isquémico o hemorrágico y siempre implican una falta de flujo sanguíneo en el cerebro. Yo me imagino que la detección temprana del pronóstico pues, puede llevar a que la persona no tenga secuelas, ¿no? Sí, por un lado, cuando hay una sospecha de ACV, cuando la persona pensamos que puede estar padeciendo una ACV, es una emergencia médica crítica y hay que acudir rápidamente a un centro de salud para que sea tratada, porque hay cierta medicación que hay que dar entre las 4 y las 5 horas primeras para que tenga una mejor recuperación. Por otro lado, cuando la fascia ya está instalada, el, el instrumento de oro para que se recupere la persona es la rehabilitación del lenguaje. Y también la rehabilitación del lenguaje tiene que darse en forma temprana. Por un lado, porque permite que a ciertos síntomas, como son las estereotipias o las perseveraciones, sean más fáciles de revertir, después es más difícil. Y por otro lado, para que reciba intervención y tratamiento la persona con afasia y el entorno para que reciban orientación y, y, y cierta contención. Claro. ¿Se puede recuperar a una persona que padece de afasia? Bueno, es súper bueno esto que me decís, porque de hecho hay un mito muy popular sobre la fascia que dice que la fascia no se recupera y esto no es así. La mayoría de las personas con afasia se recuperan y reciben, al recibir un tratamiento, mejoran sustancialmente, quiere decir que ameritan un tratamiento, y esto es gracias a una propiedad del cerebro que es la neuroplasticidad, que permite que se reorganicen los circuitos cerebrales gracias a los estímulos medioambientales y gracias al aprendizaje. Esta propiedad es mayor en la infancia, pero continúa a lo largo de la vida, por lo tanto, la persona con afasia se puede seguir recuperando a lo largo del tiempo sin ningún límite de tiempo. Pero ahí me imagino que dependerá también de la edad de la persona, ¿no? Sí, siempre hay diferentes factores que tienen que ver con el Entre otras pronóstico, cosas. ¿verdad? Claro, el nivel educacional es uno, porque tiene mayor mayor conexiones, mayor plasticidad. Eh, la edad, porque el cerebro está más sano, y entonces es un factor importante. Pero aún así, insisto, todas las personas con afasia ameritan un tratamiento y pueden mejorar. ¿Cómo podemos apoyar a una persona que tiene afasia?
Bueno, primero yo diría no hablarle como un niño, porque muchas veces, justamente por desconocimiento, le hablan infantilizándolo, ¿verdad? Y la persona sigue siendo una persona adulta. Claro, Eh, Después, hablarle más lento, porque el tiempo de procesamiento de la información es mayor. Entonces, si uno habla un poco más lento, favorece la comprensión. Hablar con frases más sencillas, que no significa como un niño, pero sí más sencillas, poniendo más énfasis en la parte que queremos que nos comprenda mejor, dándole más tiempo para hablar, porque muchas veces le completan la idea o hablan por él en la medida de lo posible, nunca hablar en lugar de la persona con afasia, tratar de que las conversaciones sean cara a cara para que se pueda beneficiar con la lectura labial, tratar de que no sean muchas conversaciones en paralelo, porque hay un ruido de fondo que no permite que te concentres y porque la demanda cognitiva es mayor. Así que, bueno, tomar ciertas medidas como para que tenga posibilidad de comunicarse y también importante los apoyos visuales. Cuando digo, y usar todos los recursos posibles para comunicarse, tanto la persona con afasia como el interlocutor. Por ejemplo, pictogramas, imágenes, objetos, palabra escrita, gestos, tener en cuenta todo lo que es el lenguaje no verbal. Muchas veces la comunicación es mucho más que palabras y un gesto y una acción dice mucho más, así que estar muy atento al lenguaje no verbal también. claro. ¿La ficción es solo verbal o también se manifiesta en la escritura y lectura? Ah, algo que tiene que ver con los criterios de la afasia. Para poder diagnosticar afasia, hay que pensar en una perturbación de dos o más modalidades del lenguaje. ¿Cómo se actualiza el lenguaje? Que se actualiza a través de la palabra hablada, de la palabra escrita, para hablar y para comprender. O sea, son cuatro modalidades. Por lo tanto, la lectura y la escritura también están involucradas y afectadas en la fascia. En diferente medida, por eso hablamos de los diferentes perfiles de perturbación del lenguaje, y si vamos a un enfoque cognitivo, donde tenemos en cuenta para el análisis de las perturbaciones del lenguaje modelos de procesamiento de la información, vamos inclusive a casos únicos más que tipos de afasia, ¿sí? Así que bueno, lenguaje involucra también lectura y escritura y están afectados. Aparte del logopeda o del fonoaudiólogo, ¿qué especialistas intervienen además con la persona que tiene afasia? Claro, eso va a depender de los trastornos asociados que presente la persona con afasia, si tiene trastornos cognitivos, motores, comportamentales, así como el tratamiento está centrado en la persona, también el tipo de abordaje y las disciplinas que van a intervenir van a estar centradas en las necesidades de la persona. El equipo completo incluye a kinesiología, terapia ocupacional, acompañante terapéutico, psicólogo, musicoterapeuta, eh, médico, y si estamos en un ámbito de una internación, el soporte de enfermería también es súper importante. Ahora, una persona con afasia puede requerir musicoterapia y psicología y no kinesio, o puede requerir TO, kinesio y no otra disciplina, dependiendo de las dificultades y de los objetivos del tratamiento. ¿Cómo se realizaría la intervención con una persona que tiene afasia? Eh, Trabajamos a partir de una evaluación exhaustiva del lenguaje y de las habilidades de la comunicación. A partir de eso se definen objetivos y tratamientos y se eligen determinados programas. En ese sentido, el tratamiento es racional, es fundamentado, tiene un fundamento, y por otro lado es dinámico, porque va a ir cambiando el tratamiento de acuerdo a cómo el paciente va respondiendo.
Otra cuestión muy importante del tratamiento es todo lo que tiene que ver con entrenamiento entre sesiones, que serían actividades que le ofrecemos y que le pedimos al paciente como contrato de tratamiento, que queremos que lo haga para optimizar y mejorar la recuperación. Esos ejercicios están pensados en función del objetivo que tenemos de tratamiento y algunos los va a poder hacer la persona con afasia sola y algunos va a requerir de ayuda, ya sea de un familiar, de una T o de alguna persona de la familia o del entorno que pueda colaborar. Como pilares del tratamiento tenemos que mencionar a la persona con afasia, que es la que más trabaja y que es la que se tiene que comprometer, a la familia y al terapeuta del lenguaje. ¿Qué tipo de ejercicios desde la casa pueden realizar Eso para va a apoyar, depender. Sí, para sí, sí, apoyar sí. al Y eso va a fonoaudiólogo? depender realmente de cada paciente. Por ejemplo, en algunos casos necesito que la palabra la diga muchas veces para frecuentizar la palabra. Entonces le voy a pedir que la repita y o lea. Si puede hacerlo solo, lo va a hacer solo. Si necesito que haya un feedback, que haya otra persona para controlar cómo responde, lo voy a pedir. Pero eso va a depender de cada persona. Otro voy a trabajar en copia de palabras o en producción de oraciones. Va a ir variando, pero siempre, aunque sea mi experiencia, es que todo el trabajo entre sesiones es importantísimo, porque entonces no va a depender de las 2, 3 sesiones que tiene conmigo, sino que va a tener que ver con eso, más todos los ejercicios que haga entre sesiones. Y siempre, lógicamente, con un apoyo de la familia. Es fundamental. Sí, 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 pero, o sea, si hablamos de los ejercicios entre sesiones, algunos los puede hacer en forma autónoma. Otros va a requerir de ayuda. Si hablamos de la recuperación en general, sí, el apoyo de la familia es fundamental. Cuando hablamos de familia, también hablamos de amigos, hablamos Claro. de entorno, hablamos de las personas que conviven o que interactúan. Los compañeros conversacionales tienen un rol importante, muy, muy importante. Por ejemplo, cuando hace añares empecé, tenía un paciente que tenía una estereotipia verbal. Él decía solamente bola, bola. Habían pasado muchos años, porque era la época en que yo trabajaba en San Justo, eran pacientes internados. Y era un paciente que había llegado con una afasia crónica, solo decía bola, bola. La gente de enfermería y en general le decían bola, bola, porque era gracioso, y era Claro. lo que él decía. Era lo primero que necesitaba que no hagan, que no repitan y que no refuercen la estereotipia. Al poco tiempo de tratamiento, el paciente dejó de decir esa estereotipia y pudo empezar a decir palabras y frases. Fíjate la importancia del entorno. Muchísimas, claro. ¿Nos podrías dar algunos consejos destinados a personas que conviven con, con personas que tienen afasia? Eh, bueno, primero creo que es importante que busquen asesoría respecto de la fascia y nada mejor que un terapeuta del lenguaje para poderles explicar qué es lo que le está pasando a la persona, a su familiar, cuáles son las dificultades y que a partir de las fortalezas y debilidades que presenta esa persona, poder pensar y diseñar estrategias mejores para comunicarse. Ejemplo, la persona tiene un trastorno del lenguaje muy severo. Ya vamos a saber que hay ciertos tópicos que no se van a poder conversar. Eso la familia lo tiene que saber, para que el intercambio sea realista, para que no se frustren, para que entiendan qué temas, aunque sea inicialmente, van a poder abordar y cuáles no. Y con qué estrategias, porque si yo le digo a la persona con afasia, decime,
¿qué tenés ganas de comer? Y no puede evocar nada, va a haber frustración y no va a haber comunicación. Mientras que si el paciente puede responder bien sí o no, yo le puedo dar preguntas cerradas con respuestas sí, claro, no, y va a haber comunicación. Le digo, ¿vos querés comer fideos? Y va a poder responder sí o no. Con apoyos visuales, porque puede ser el apoyo visual el objeto mismo, representaciones, pictogramas. Algunas personas con afasia comprenden mejor si tienen un cartel, si tienen las palabras por escrito. Así que eso va a depender de cada paciente. Por eso digo un asesoramiento que va a pensar centrado en esa persona. claro. Y algunas cositas más podemos pensar que tiene que ver con hacer que la persona con afasia tenga una rutina en el día, que tenga actividades, que sea lo más autónoma que pueda ser, que reciba nuevos intercambios de familiares, de amigos, en lo posible que no sean multitudinarios, que sean uno a uno, como decíamos, para que se beneficien con lectura labial, para evitar el ruido de fondo. Y, y también muy importante, privilegiar la comunicación antes que la perfección lingüística. No hace falta estar corrigiendo si yo lo entendí. Lo importante es entenderse. Ya va a mejorar, pero lo importante es que nos pudimos entender. Privilegiar la comunicación y no estar corrigiendo en la medida en que no sea que haya dicho algo que, bueno, que no se entiende. Si no se entiende, podemos dar un tiempo, porque también la persona con afasia necesita comunicarse, entonces no puedo obturar aunque esté produciendo una jerga. Pero después darle un tiempo de comunicación y luego buscar otra forma para comunicarnos, ya sea decirle, a ver, no te entendí, vamos a pensarlo a ver si después te puedo entender, porque tener mucho conocimiento de lo que el otro quiere decir también ayuda a que se entiendan Claro, más. claro. Y bueno, para terminar esta entrevista, Adriana, ¿cuáles serán tus próximos proyectos a medio y corto plazo? Estoy empezando justo un proyecto en el hogar donde yo trabajo, en la residencia de larga estadía. Estamos trabajando con el resto del equipo de profesionales, kine, psico, TO, AT, enfermería, médicos, junto con el equipo de Habla, lo que es una aplicación que es gratuita para derribar las limitaciones y las barreras de la comunicación. Estamos empezando. Y la idea es ver cuánto nos puede ayudar esta aplicación con nuestros residentes para comunicarnos y por otro lado, colaborar con el equipo de Háblalo para mejorar la versión de la aplicación en una residencia de larga estadía. Así que bueno, es un proyecto que está empezando y que me entusiasma mucho. Esto está muy bien, está muy bien. Pues nada, Adriana, darte las gracias lo primero por poder haber contado contigo en este programa, en el Club de los Poetas Muertos, y casi un verdadero placer eh, el hecho de haber participado y que nos haya hablado de, como digo yo, la gran desconocida que es la fase. Bueno, no, el agradecimiento es mío, la verdad que tener este espacio para hablar de la fascia, para dar más conocimiento y que las personas tengan una vida de inclusión, bueno, para mí hoy en día es una de mis misiones, así que te agradezco muchísimo este espacio.